la fortaleza. Fíjense de que el mismo hombre que tiene esa gran autoridad, o tenía esa gran autoridad allá en Roma, dice que tenía temor. Y a pesar de que tenía su ejército ahí, y sabía que el montón de gente que había ahí podía acabar hasta con los soldados. Así es que ahí dice que tenía temor de que hicieran pedazos a Pablo. Y por eso que dice que mandó, dice, que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Para qué? Para proteger a Pablo. No es pura casualidad de que todas las cosas que el apóstol Pablo vive y le pasan para salvar su vida, sea porque el hombre quiere. No, es porque Dios lo permite y porque Dios le dio esa promesa. Veamos esa promesa ahí en el versículo 11. A la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor. Ahí está, donde es el Señor el que lo está protegiendo. Él se le presentó al apóstol Pablo. Por si el apóstol Pablo tenía temor, le dijo, no temas, o no te angusties. Veamos qué le dijo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Ahí está, ¿verdad? Que cuando uno necesita ánimo, hay alguien ahí para darse. Le tienda la mano y le diga, no, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Y quizás algunas veces sean mentiras. Como que yo le diga a la hermana o a la hermana, ya va a estar sana. Y que ahí le dura sus años, sus meses la enfermedad. El hermano, más que me alegró, pero por lo menos siquiera le alegró el ánimo. Entonces el Señor le estaba dando ánimo ahí al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba preocupado. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Tenía miedo que lo despedazaran, dice ahí. Por eso dice que vino y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo. ¿Por qué? Porque lo veía un poco desanimado. Y mientras Dios no permita que las cosas pasen, no pasan. Por eso que le dijo, ten ánimo, que así como has testificado, aquí en Jerusalén vas a ir a Roma a testificar. Así es que no era la hora de que el apóstol Pablo iba a morir. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no, te falta todavía ir a Roma. Allá tenés que ir a dar testimonio de lo que yo hice en tu vida. Y de lo que estoy haciendo, no solo en tu vida, sino en la del mundo gentil. El mundo pecador, el mundo que no era de su pueblo. Entonces, ahí alcanzamos nosotros esa misericordia. Porque usted y yo somos gentiles. No somos del pueblo escogido. El pueblo escogido en aquel tiempo era Israel. Ahora nosotros somos linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Jesús. En aquel tiempo no era Jesús el que los escogió. Es Dios mismo hablando y tratando con su pueblo para que su pueblo caminara bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos. Eso es lo que Dios quería.
Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, ahí está una hermana, tiene una hermana, dice ahí, y que tiene un sobrino. Ahora, ese sobrino es el que le ayuda a Pablo. Vamos ahí. Mas el hijo de la hermana de Pablo, dice, oyendo hablar de la celada, vaya. Entonces, él estaba ahí oyendo el plan que estaban fabricando para destruirlo. Entonces, por eso dice ahí, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, dice, y dio aviso a Pablo. ¿A quién le avisó? Al apóstol Pablo. Le dijo, mira, te van a matar, están haciendo un plan. Se han juramentado bajo maldición, le dijo, y están planeando con los sacerdotes y con el concilio para poderte sacar y matar. Ahora el apóstol Pablo lo oyó, pero no era porque el apóstol Pablo fuera el bueno, ¿verdad? Sino porque el bueno es Dios. Porque Dios le había dado una promesa que no le iban a hacer nada, que tuviera ánimo. Esa promesa, agarrarlo usted y yo, es que sigamos. Y a veces sigamos haciendo lo que a Dios le agrada, Él nos va a respaldar. El apóstol Pablo sentía el respaldo de Dios porque ahí dice que se le apareció el Señor. Así es que, si seguimos cumpliendo lo que la palabra dice, tenemos seguro el respaldo de Dios. Y dice que fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo, versículo 17. Ahora Pablo dice, llamando a uno de los centuriones, ¿qué dijimos que era un centurión? Era un jefe de 100, una centuria de 100, ¿verdad? Entonces un centurión, por eso se llama centurión, porque son 100 o una compañía de soldados. Incluso en el ejército, una compañía son 100 soldados. Y esa compañía la manejan los cabos y los sargentos. Y cada uno tiene su líder. Después del sargento sigue el teniente o subteniente o el capitán, que está bajo el mando. Entonces aquí dice que el centurión, el apóstol Pablo lo mandó del centurión. Dice ahí, Pablo llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno. Ahí está. Entonces, ¿quién era el tribuno? El tribuno era el jefe de los centuriones. Tenía más autoridad. Y por eso dice ahí que llamó a uno de los centuriones y dijo, lleva a este joven. Ahí no le dijo, lleva a mi sobrino, porque él no quería dilatarlo. Si no, iban a decir de que este lo vimos oyendo, ¿eh? Entonces solo le dijo joven. Le dijo el versículo 18. Estamos en el 17, dice. Dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierta información que darle. Ahí está, ¿verdad? Cierto aviso que darle. Tenía un aviso. Él estaba listo para ir a testiguar delante del juez, delante de quien sea, de que había un complot para matar a Pablo, pero no era que el joven quería hacerlo. Era el instrumento, así como usted y yo somos instrumentos que Dios usa para bendecir a otros. Así es ese joven que apareció como sobrino de Pablo, fue un instrumento que Dios utilizó para proteger la vida de Pablo. Así que por eso dice ahí que lo llevó del centurión y le dio la información. Tiene cierto aviso que darle, versículo 18. Él entonces dice, tomándole, le llevó al tribuno. Ahí está cumpliendo el centurión la orden de Pablo. Pablo lo llamó y le dijo, lleva a este joven que tiene la información que darle al centurión. Entonces dice, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Ahí está cumpliendo la orden, ¿verdad? Los soldados tienen una gran disciplina. Tienen que guardar los secretos, las claves y todo. ¿Por qué? Porque eso es confidencial. Porque las claves son las señales con que ellos se comunican. Cada uno, sí, por eso que en el ejército se ponen apodos todos. Uno se pone águila, otro otra cosa, otro conejo. Entonces, ¿qué? Conejo aquí hablando águila. Así se comunican. ¿Por qué? Porque no van a decir el nombre, yo soy este. Se comunican en clave, igual que el adversario. No, nos vamos a comunicar de esta forma. Toda la gente que tiene sus estrategias lo hace en clave. Usted y yo podíamos hacerlo con la familia. ¿Qué? Cuando nuestros hijos estén en peligro, usted les dice, mira, para no decirme que te están robando, decirme, mira, y la cartera, ya sabe usted que le están robando.
Entonces son claves que solo usted y él saben. Y no las va a decir hasta que esté en un problema. Les estoy dando un tip para que lo agarren ahí con sus hijos. Mira, si te están robando o te quieren matar, decime, mira, y la pistola. Ya sabe que lo van a matar. No, pero esa clave es muy fuerte, se van a dar cuenta. ¿Qué le estás diciendo de la pistola? Mejor otra. Vale, sigamos ahí, estamos ya inventando. Este joven tiene algo que hablarte. Versículo 19. El tribuno dice, tomándole de la mano y retirándose. ¿Qué hizo el tribuno? No lo hizo público, ¿verdad? Dice que se apartó, ¿para qué? Para que el centurión no viera. Era un secreto. Así es que dice ahí que el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decir? Dame la información que tenías que dar. Allí lo está ya recibiendo el tribuno y preguntándole cuál es la información importante que ese tal Pablo dice que tenés que decirme. Versículo 20. Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Ahí está el plan. Ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Ahí está el plan. Que ellos hagan el mate. De que lo van a sacar para ellos aprovechar. Pero que como este joven oyó, y es el instrumento que dijimos que Dios utilizó para salvar a Pablo, fue y le dio la información al tribuno. Y le dijo, van a hacer de esta forma. Y él bien atento y le puso atención. Entonces, pero como les digo, no es que el centurión o el tribuno estuvieran listos para ayudarle a Pablo, no. Era Dios utilizándolo. Ya dijimos que somos instrumentos todos para Dios. Y nos va a usar de alguna u otra forma para bendecir a otros. No nos va a usar como esto que lo hicieron para maldición. Todos debemos de ser instrumentos de bendición, no de maldición. Así es que estos hombres fueron los instrumentos de bendición para el apóstol Pablo. Este joven, el sobrino de Pablo, el centurión, el tribuno, todos los usó Dios. ¿Por qué? Porque la promesa para Pablo ya estaba, que él iba a cuidar, que no se desanimara, que siguiera adelante, que siguiera luchando. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Sigamos luchando, sigamos adelante. La guerra no ha terminado. ¿Por qué? Usted y yo todo el tiempo vivimos en guerra. Porque el enemigo ahí anda. Y si usted no lucha, se queda. El enemigo viene y lo atrapa. Y ya no quiere orar. Ya no quiere ir al culto, ya no quiere servir, ya no quiere cantar. Entonces, aquí Dios le dio ánimo al apóstol Pablo y le mandó estos instrumentos para que le ayudara a poder vivir un rato más, mientras Dios planea cómo utilizar a Pablo para que vaya a Roma. Veamos ahí 21, dice, pero tú no les creas, ahí les está diciendo el sobrino de Pablo, porque más de 40 hombres, dice, ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición. Ahí está, miren cómo repite esa palabra un montón de veces. ¿De qué forma ellos se juramentaron para hacer el mal? Lo hemos leído como 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque es lo malo. Es el enemigo el que está actuando ahí. Y por eso es que Dios los está usando a estos hombres para que esa maldición no caiga sobre Pablo.